Bendiciones, el Padre te bendiga. Ya estamos a través de las redes sociales, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Estamos en México, Sonora. Damos gracias a Yahweh por una vez más poder estar en conexión. Buen reposo para todos, damos gracias a Yahweh. Entonces, por este tiempo, por tiempo de palabra, de ministración, estamos ya en conexión a través de Instagram, Facebook, YouTube. Así que damos gracias a Yahweh. Bienvenidos a todos y vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Un mensaje que el Padre va a estar hablando de tu vida. Un mensaje que va a estar revelando a tu corazón, a tu mente, a tu entendimiento, su palabra. Una palabra que va a ser de mucha bendición para muchos hermanos. Y mi oración es que el Padre, a través de su Espíritu, pueda darte luz y entendimiento de lo que vamos a ver hoy. Vamos a entender por qué el Mesías dijo: yo soy la vid verdadera. Entonces, vamos a hacer una oración al Padre. Así que iniciando ya este mensaje en la mano del Padre, a través de este ministerio, un ministerio que trae luz, entendimiento, bendición a las naciones. Así que damos gracias a Yahweh por el ministerio. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por estar predicando tu palabra, por este mensaje. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que hoy puedas bendecirles, que hoy puedas hablarles a su corazón, que este mensaje que tú diste a mi vida pueda ser de bendición para cada uno de ellos, que puedan entender y comprender la importancia de saber cuando tu Hijo dijo: yo soy la vid verdadera. Así que damos gracias, Padre, por este tiempo de palabra. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, que tu bendición los alcance, tu bendición los alcance tanto a ellos como a su familia, y que puedan tener un día de reposo bendecido. Te damos gracias, Padre, y te entregamos este mensaje en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces el mensaje de hoy. Y es un mensaje tremendo, de mucha bendición, que cuando el Padre me lo dio, trajo mucha bendición a mi vida. Y saben que el título de este mensaje se llama: yo soy la vid verdadera. Y estas son las palabras que dijo el Mesías: yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué dijo esto? Porque él estaba dando una enseñanza espiritual a través de un ejemplo físico. Saben que cuando hablamos de la vid, estamos hablando de esa planta que produce uvas. Esa planta que muchas veces se ve en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Argentina hay una zona donde hay muchas plantas, muchos lugares, campos, hectáreas donde hay plantas que dan fruto de la uva. Y vamos a ver hoy acerca de lo que el Mesías enseñaba a sus discípulos cuando él dijo en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera. Si él dijo que él era la vid verdadera, significa que había una vid falsa. Si él hubiese dicho: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, sería una cosa. Pero él dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Significa que hay una vid falsa. Y como siempre yo les digo a todos los hermanos, a los hermanos que están en la escuela del ministerio, que para entender las enseñanzas del Mesías necesitamos estudiar toda la Biblia. Necesitamos estudiar la Torá, que es el Antiguo Pacto, el Tanaj, los profetas, libros históricos, pero más la Torá, para luego entender el Nuevo Pacto, que el Nuevo Pacto es el sacrificio de nuestro amado Salvador, es el derramamiento de sangre, y entender que el Nuevo Pacto tiene que ver con una unidad en el Antiguo Pacto. Y todo lo que Yahshua enseñaba, todo lo que él decía a sus discípulos y a las multitudes, hablaba claramente en base a la Torá. Porque él hablaba de los mandamientos de su Padre. Y los mandamientos de su Padre, los mandamientos de Yahweh, están en la Torá.
Yahshua el Mesías enseñaba Torá. Por eso, para entender todo lo que él enseñaba, necesitamos entender el antiguo pacto. Para entender el nuevo pacto hay que estudiar el antiguo pacto. Por eso el próximo año, si Yahweh lo permite, vamos a estudiar todo el nuevo pacto. Así como ahora en esta escuela que es de gran bendición, de gran bendición las clases, porque no solo los alumnos, no solo los hermanos están siendo ministrados, están entendiendo las escrituras, están entendiendo la palabra de Yahweh, la Torá, qué es realmente la Torá, están entendiendo, pero yo también, más allá de que sea un vaso, un instrumento que el Padre use, también estoy siendo bendecido. Y lamentablemente el pueblo de Yahweh, en su mayoría, millones de personas en el mundo, no entienden completamente el nuevo pacto, porque no estudiaron ni escudriñaron correctamente el antiguo pacto. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque para entender todas las enseñanzas del Mesías necesitamos estudiar todas las escrituras, aún los libros apócrifos, los libros como los Macabeos, los Jubileos, como el libro de Enoc, el libro de Yaser, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son libros que tienen base bíblica, que tienen base de la Torá y que han sido sacados por Roma. Entonces necesitamos conocer bien las escrituras para entender bien el nuevo pacto y específicamente entender bien cuando el Mesías enseñaba y hablaba a las multitudes y a los discípulos. A los discípulos les enseñaba verdades espirituales, pero a las multitudes les enseñaba por parábolas las verdades del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si no era imposible que lo entendieran. Cuando descendió el Espíritu de Yahweh y vino sobre los apóstoles y luego sobre los discípulos y todas las multitudes y todo aquel que creía en el Mesías, ese espíritu de santidad, Kadosh, de Yahweh, nos trajo luz y entendimiento. Por eso el Mesías dijo claramente, Yahshua, el Rúa de mi Padre, el Espíritu Santo de mi Padre, les va a recordar, les va a enseñar, les va a guiar, les va a preparar todo. ¿Para qué? Para que si yo vengo, ustedes estén preparados. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque es importante entender por qué Yahshua dijo, yo soy la vid verdadera. Significa que hay una vid falsa. Significa que Él es la verdadera vid. Porque hubo en la antigüedad, hubo en el antiguo pacto una vid falsa. Y esto es uno de los mensajes que tiene mucha revelación. Y es bíblica la revelación. No es un invento mío, ni es un invento de ninguna otra persona. Es revelación y verdad de Yahweh. Para entender lo que dijo Yahshua, necesitamos ir al principio, a Bereshit, en Génesis. Necesitamos entender lo que sucedió en el comienzo de todas las cosas, en el huerto del Edén, donde estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9 dice que Yahweh puso un Edén, puso un huerto y puso allí el hombre. Y puso dos árboles principales entre todos los árboles, el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando estudiamos en profundidad los dos tipos de árboles, el libro de Enoc, que es un libro que es realmente un libro que Yahweh ha permitido revelar muchas cosas a este siervo que Enoc fue descendiente claramente de las escrituras de Adán. Dice que fue el séptimo de Adán que caminó con Yahweh, tuvo una relación, una intimidad con Yahweh. Yahweh le mostró muchas verdades. Entre ellas, le mostró cómo Yahweh creó la tierra.
Le mostró su reino, le mostró la caída de Satanás con los ángeles caídos, le mostró la rebelión de los ángeles caídos donde se mezclaron con las mujeres en el tiempo de Noé y en el tiempo de él. Enoc fue un profeta. Y vemos que Enoc pudo visitar el Edén, tuvo una revelación de lo que era el Edén antes y vio los dos tipos de árboles. Específicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto es importante de entender. ¿Por qué? Porque el Edén que existió en la tierra, que quedaba entre la tierra de Turquía, entre Irán e Irak, cerca del Golfo Pérsico, porque ahí salían los 4 brazos del río del Edén, y todo esto que estoy hablando lo enseñé en la escuela, en las primeras clases. Geográficamente el Edén estaba entre Irán, Irak, Golfo Pérsico y en el norte la tierra de Turquía. Luego esa tierra obviamente fue arrasada y destruida, fue destruido el Edén porque vino el diluvio. Pero antes ese Edén era hermoso, lleno de árboles frutales, lleno de hortalizas, de verduras, de animales. Era un lugar muy, muy hermoso y ahí estaba Adán y luego Yahweh le dio a su compañera, a Eva. Y él puso 2 árboles en el Edén, uno el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, ¿qué representan esos 2 árboles? El árbol de la vida representa a Yahshua, porque en él tenemos vida eterna. Y así como existía el Edén y los árboles en la tierra, existe en el reino celestial de Yahweh. Por eso dice un claro ejemplo, el libro de Isaías, Ezequiel: en el huerto del Edén te paseabas, en el Edén de Yahweh te paseabas, oh querubín grande y protector. ¿Por qué? Porque Lucifer se paseaba en el Edén celestial de Yahweh, no en el Edén terrenal. Luego cayó y fue a parar en un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Yahweh lo llama a ese árbol un árbol de sabiduría y de conocimiento del bien y del mal? Porque ahí habitaba Satanás. Porque ahí estaba el ángel caído, conociendo el bien, conociendo el mal. Conoció el mal. Porque se rebeló contra el Creador. Y no solo se rebeló él, sino que contaminó a la 1/4 parte de todos los ángeles de Yahweh. Que para que entiendan cuánto es una 1/4 parte, es alrededor de un casi 35% de los millones y millones de ángeles que Yahweh creó. Porque Salmos dice que son millares de millares los ángeles que Yahweh creó. Y para que entiendan este mensaje, tienen que estudiar y tienen que pedir confirmación al Padre. ¿Por qué? Porque es un mensaje que trae revelación. Por eso tenemos que entender los 2 árboles en el huerto de Edén. El árbol de la vida era un árbol físico, pero que representaba a Yahshua, el Hijo de Yahweh, porque en él tenemos vida eterna. Pero el árbol de conocimiento del bien y el mal representa a Satanás, porque allí estaba la serpiente, y dice la Escritura que era más astuta que todos los animales de la tierra, porque era el mismo Satanás, Lucifer, vestido de serpiente. Y saben que en las culturas, en los pueblos antiguos, en las religiones, siempre la serpiente está presente. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con reptil y con serpiente tiene que ver con Satanás. Y él se vistió de serpiente y engañó a Eva. Y Eva comió el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque se halló maldad en el interior de Lucifer y fue rebelde delante del Creador. Y esa maldad, ese pecado, esa rebeldía se contagió claramente a los demás que estaban con él. Entonces, cuando entendemos qué significaban los 2 árboles en el huerto del Edén, tenemos que entender que el libro de Enoc especifica claramente que el árbol
que él vio a través del ángel de Yahweh era un árbol de forma de pino. Era un árbol que tenía punta y que venía en bajada, que sus ramas eran de hojas verdes y que tenían forma de pino, y que su fruto era un racimo de uva. Y nosotros sabemos, aquellos que han estudiado el libro de Enoc, que dice muchas verdades, que la Biblia, específicamente la Torá, no lo especifica detalladamente, pero Enoc tiene mucha información. Y Enoc vio ese fruto prohibido que era un racimo de uva. La Biblia dice un fruto delicioso, un fruto que era tentador, pero no dice qué fruto era. La religión nos enseñó que el fruto es una manzana, que el fruto era una manzana. Pero no dice la Biblia, en los originales en hebreo no dice que era una manzana. Pero el libro de Enoc dice eso. Dice que era un racimo de uva y que tenía forma de pino. Cuando nosotros vamos a estudiar la historia del pueblo de Israel y la historia de la humanidad, el pino siempre fue un símbolo de adoración pagana. ¿Por qué? Porque en la antigua Babel, en la Torre de Babel, Nimrod, Semiramis y Tamuz, claramente, cuando vemos la historia que muere Nimrod, que luego Semiramis se encarga de que reencarne en Tamuz su hijo, Tamuz luego muere tirado su cuerpo arriba de un árbol, y luego dice ahí la historia de la antigua Babilonia que Semiramis cada 25 de diciembre mandó a todo el pueblo a poner un árbol en forma de pino para que recuerden el nacimiento de su hijo Tamuz. Y dentro del calendario babilónico antiguo, el 25 de diciembre era claramente el nacimiento de Tamuz. Cuando vamos a la historia y vemos que la Torre de Babel no era una torre como la Torre de Pisa que nosotros podemos imaginar. Tenía una estructura en forma de pirámide. Y cuando estudiamos realmente la historia de lo que sucedió, todo se une, todo tiene que ver con todo. Por eso luego las pirámides de Giza. Las pirámides de Egipto representan a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz, dos grandes y una pequeña. El obelisco representa la parte íntima sexual de Nimrod. Y la punta del obelisco es la punta, que diga esto, pero es necesario entender, todo lo que son las pirámides representan la punta del obelisco de la parte íntima de Nimrod. Entonces, todo lo que tiene que ver con pirámides es un símbolo pagano, es un símbolo de satánico y es un símbolo de Satanás desde el principio. Entonces ese árbol, el famoso árbol de conocimiento del bien y el mal, tenía en forma de pino y su fruto era de uva. Por eso, desde el principio, el árbol de la vida representaba a Yahshua, pero había un falso árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, que su fruto era un racimo de uva. Dice claramente la Biblia que en los últimos tiempos va a haber un árbol de la vida en el reino celestial de Yahweh, y está hoy en día en el reino celestial de Yahweh, y que su fruto es cada mes, representando las 12 tribus de Israel. ¿Y qué significa esto? Que el fruto del árbol de la vida es un racimo de uva. Por eso cuando Yahshua se presenta delante de los discípulos y las multitudes, él dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. En Juan 15, él comienza a enseñar y comienza a dar una revelación tan profunda que si nosotros, por gracia de Yahweh, a través del Ruach de santidad, podemos entenderlo, pero ellos sin el Ruach era imposible que lo entendieran, porque Yahshua estuvo desde el principio con el Padre. Y él entendía muy bien lo que había pasado en el huerto del Edén, y él entendía muy bien lo que había pasado con Satanás. Satanás es engañador. Satanás es alguien que siempre copia lo que el Padre creó.
Entonces tenemos que entender por qué Él dice, yo soy la vid verdadera. Y vamos a ir a Juan 15. Si Él dijo, yo soy la vid verdadera, significa que hay una vid falsa. Y esa vid falsa fue el árbol que estaba en el Edén. Recuerden que cuando Eva peca, come el fruto, convida el fruto a Adán. A través de Adán, de esa desobediencia, todo cambia. El pecado entra en la humanidad, la muerte entra en la humanidad. ¿Y qué sucede después? Ellos se encuentran desnudos, Yahweh los llama y le dice dónde están, quién te enseñó que estabas desnudo, la mujer que tú me diste me dio de comer, y luego vienen las consecuencias. Luego Yahweh maldice a la serpiente y le dice, a partir de ahora te arrastrarás, polvo comerás. ¿Por qué? Porque todo ser viviente, todo animal, todo reptil, en el caso de la serpiente, comían frutas, verduras, hortalizas, no comían carne. Ahora vas a comer polvo y te vas a arrastrar. Si Yahweh le dijo que te ibas a arrastrar, significa que la serpiente antes no se arrastraba. Y tenemos que entender que los animales hablaban antes que el pecado entre en la humanidad, porque la serpiente le habló a Eva. Y Eva en ningún momento dijo, me está hablando la serpiente. Le habló como si nada. Entonces, en el libro de Génesis hay tantas verdades que si nosotros no tenemos la luz a través del Ruach de Yahweh, es imposible entenderlo. Cuando el hombre queda desnudo y Eva quedan desnudos, ellos dos, Yahweh les da una vestimenta, les da pieles y los viste. Y manda a sus ángeles a ponerse delante del árbol de la vida y le dice, ya el hombre conoce lo que es el bien y lo que es el mal, así que no permitan que coman del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida representaba a Yahshua. No era Yahshua, representaba a Yahshua, la vida eterna. Porque si llega a comer del árbol de la vida, sería pecador eternamente. Y ya no habría sacrificio, perdón de pecados. Y así sucedió como Adán y Eva salieron del huerto. Entonces tenemos que entender cómo Yahweh tenía preparado su plan divino, sabiendo lo que iba a suceder con el hombre, sabiendo cómo él iba a escoger a un pueblo entre otros pueblos, porque no había nadie que haga lo bueno delante de Yahweh, y solamente pocos eran los que marcaban la diferencia en el tiempo antiguo. Entonces cuando viene Yahshua en el cuarto milenio, en el cuarto tiempo, él dice, yo soy la vid verdadera, porque hubo una vid falsa en el principio. Y culpa de esa vid falsa el hombre cayó en pecado. Por eso dice Romanos 5, Yahshua vino a ser el segundo Adán. Lo que Adán hizo, dejó entrar el pecado, por un hombre entró el pecado a la humanidad, por un hombre vino la redención. Por eso Yahshua fue el segundo Adán. Y él dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos dentro de la planta de uva? Los racimos. La vid es la planta. Y el que permanece en mí, el que está en mí, porque yo soy la planta. Yo soy ese árbol que estaba en el huerto del Edén, que tenía el fruto de la vida eterna, porque la vida eterna está en mí, porque el Padre me lo dio a mí, dice Yahshua. Yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol verdadero de la vid verdadera, eterna. Ustedes son los racimos, ustedes, gracias a la planta que soy yo, ustedes dan fruto. Y no fruto terrenal, fruto físico, no, fruto espiritual, que viene a través del Espíritu de mi Padre. Ustedes son los pámpanos, ustedes son los racimos. El que permanece en mí, el que está sujeto a mí, que soy la planta, que soy el árbol de la vida, que da fruto. Dice, el que permanece en mí. ¿Qué significa permanecer en él? Creer en él. Creer que él es el Hijo de Yahweh, que él es nuestro Mashiach, que él es nuestro Salvador, que él es nuestro
novio y nuestro futuro esposo. El que cree en mí, el que permanece en mí y yo en él. ¿Cómo Yahshua puede permanecer en nosotros? A través del Rúa del Padre, a través del Espíritu de Santidad del Padre. Por eso Mateo dice, yo no los conozco. Mateo 7. Pero en tu nombre, yo no los conozco, apártense de mí. ¿De qué manera no podemos conocer a Yahshua si no tenemos el Espíritu del Padre? Porque si no tenemos el Rúa del Padre, nunca volvimos a nacer. Nunca creímos en el sacrificio del Mesías y nunca tuvimos al Espíritu de Santidad en nosotros. Por eso dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. El que está conmigo, el que permanece, lleva mucho fruto. ¿Fruto de qué? Espiritual. A través del Rúa de mi Padre, a través del Espíritu de mi Padre, lleva mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Gálatas 5. Amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales frutos no hay ley. ¿Qué ley? La ley del pecado, no la ley de Yahweh. La ley del pecado, que es muerte. Todo aquel que tiene el Espíritu del Padre tiene vida. Y el que tenga el Espíritu del Padre tiene a su Hijo. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, si no tienen el Rúa de mi Padre, separados de mí, nada pueden hacer. No pueden llevar fruto y ni puede permanecer. A Yahshua no le importa si nos portamos bien o mal, si hacemos buenas obras o no. A Yahshua le importa si tenemos los frutos del Rúa del Padre, porque esa es la señal de que somos hijos de Yahweh. Todo aquel que tiene el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Yahweh da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos e hijas de Yahweh. Romanos, dice Pablo. Por eso Juan tiene esta revelación. Y Juan entendía bien por qué Yahshua dijo, yo soy. Él dijo en otros versículos, yo soy la puerta, yo soy el pastor, el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Él dijo muchas veces el yo soy, que es Yah, por eso es Yahshua. El yo soy trajo salvación sobre el Hijo. Por eso él dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero árbol de la vida, ese árbol que está en el huerto del Edén. Y yo soy la vid verdadera, porque el que coma de mí tendrá vida eterna. El que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua de vida, que representa el Rúa de Yahweh, el Rúa del Padre. Y ustedes son los racimos, porque si ustedes están conmigo van a dar fruto, y ese fruto va a permanecer, pero ese fruto viene a través del Espíritu de mi Padre, no viene a través de obras, no viene a través de lo que hagamos, sino a través de la relación que tengan con mi Padre, por medio de mí, porque yo soy el mediador, dice Yahshua. Soy el mediador entre el hombre y el Padre. Y a través del Espíritu de mi Padre, ustedes van a dar fruto. Y si es verdaderamente fruto del Rúa de mi Padre, ese fruto va a permanecer. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Por eso dice Jeremías, los verdaderos hijos de Yahweh son como árboles plantados junto a la corriente de agua, plantados junto con el Rúa del Padre, y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por eso necesitamos entender por qué Yahshua dijo, yo soy la vid verdadera, soy el verdadero árbol que da la vid de luz, de perdón, de salvación, de bendición, de vida eterna. No como Satanás, que se disfrazó del principio y se puso en un falso árbol de la vid, porque era una vid falsa, porque era un fruto falso. Y claramente en el libro de Enoc nos revela eso. En el capítulo 23, Enoc lo describe.
Por eso dice primeramente Yahshua, yo soy la vid verdadera. La vid es la planta que luego da su racimo, su pámpano. Y luego que está la vid, que está la planta, que está el racimo, que es el fruto, está el labrador. ¿Y quién es el labrador? Yahweh, el Padre. El labrador trabaja sobre la planta, trabaja sobre la tierra. ¿Para qué? Para que le dé vida a la planta. El labrador se encarga de muchas veces hacer poda, combate los insectos sobre la planta, la cuida, la protege. Esa es la tarea de un labrador. Entonces está la vid, está la planta, está el labrador, que es la que se encarga de cuidar la planta, y está el pámpano, que es el racimo de uva, que tiene que dar fruto a su tiempo, tiene que madurar, tiene que crecer. Y ese es el pueblo de Israel. Esos son los hijos de Yahweh. Son racimos de uva, sujetos a la vid, que tienen la función de dar su fruto y ser cortado. Pero claramente dice la Escritura que el que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? La fe. Pero la fe sin obra es muerta. Nuestra fe tiene que tener obras. ¿Qué obras? Espirituales, no físicas. La salvación no viene por lo que vos conozcas de Yahweh. La salvación no viene por lo que si te portás bien, si te portás mal, si ayudás a la gente o no. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos espirituales los conocerán. Todo aquel que está en Yahshua está sujeta a la vid verdadera, al verdadero árbol de la vida. Y el que tenga Yahshua tendrá la vida eterna. Ahora está la vid, está el árbol, está el pámpano, está el labrador, pero dentro de esa vid está la savia. Y la savia representa el Ruach del Padre, que es el que fluye sobre la vid y fluye sobre los pámpanos. La vid es como una sangre para la planta. Muchas veces la savia es como una sangre para las plantas. Así como muchas veces vemos árboles o plantas, si alguna vez cortaron, sale como un líquido blanco entre agua y color blanco. Esa es la savia. Esa es la sangre de las plantas o de árboles. ¿Qué representa la savia? El Ruach de Yahweh, el espíritu de santidad de Yahweh, que fluye sobre la planta, sobre la vid, que fluye sobre los pámpanos, que se manifiesta a través de nuestro amado Mashiach, Salvador, y a través de nuestras vidas. Porque es el único que nos puede hacer llevar a la madurez. Los racimos de uva, los pámpanos son cortados cuando alcanzan la madurez, cuando pasa el proceso, cuando llegan los meses adecuados para hacer la cosecha. Por eso sigue diciendo Yahshua, todo pámpano, todo racimo que no lleva fruto será cortado, se quitará y será echado al fuego. Mas el que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces no se trata de que nosotros como pámpanos o como racimos de uva demos fruto, sino también que una vez que demos fruto, ese fruto dé fruto en los demás, dé fruto en otros y dé fruto en otros. A través de este racimo, voy a hacer unas preguntas.
A través de este racimo, ¿cuánto fruto ha dado el Padre en casi 6 años de ministerio de Senda Antigua en las redes? Y tantos años más predicando en lugares físicos, en iglesias, etc. Solo Yahweh sabe. Entonces la pregunta es, ¿cuánto fruto el Padre, el labrador, cuánto fruto la vid, Yahshua, ha sacado de tu pámpano, de tu racimo de uva? No solamente tu racimo, sino cuánto fruto ha dado en los demás. Porque esa es la verdadera vida de un creyente. Esa es la verdadera vida de un hijo, una hija de Yahweh. Que den fruto y su fruto permanezca. Entonces, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos siendo pámpanos que están dando fruto, maduros? El Rúa, esa savia, está fluyendo en tu vida como pámpano. ¿Está habiendo frutos espirituales que no vienen de vos, sino vienen del Espíritu del Padre? Y ese fruto está llegando a otros. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera vida de un creyente, de un hijo y de una hija de Yahweh. Que seamos pámpanos sujetados a la vid y que a través de la savia demos fruto, y ese fruto de más fruto y más fruto y más fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? El fruto es espiritual. El fruto se manifiesta a través de una relación con el Padre, por medio de su Hijo, a través de su Espíritu. La relación, los frutos espirituales vienen cuando buscamos al Padre por medio de su Hijo, a través de su Espíritu. El labrador es alguien que queda satisfecho cuando ve que el pámpano, que el fruto, que la vid, a través de la vid, ese pámpano, ese fruto, ese racimo da fruto y da más fruto y más fruto. El labrador queda satisfecho. Yahweh se goza y se alegra porque ve que a través de su Hijo, a través de la vid, muchos pámpanos dan fruto, y su fruto permanece, y su fruto sigue y sigue. Pero son frutos espirituales, y no los producís vos, no los produzco yo, lo produce el Padre, el labrador, por medio de la vid, por medio de la savia. A través de ellos podemos dar fruto. Por eso Yahshua dijo: por los frutos lo van a conocer verdaderamente mis discípulos, verdaderamente hijos e hijas de Yahweh, todo aquel que tiene ruas de santidad. Por eso dice Jeremías 17:7: el hombre que confía en Yahweh será como árbol plantado junto al agua, sus hojas siempre estarán verdes, nunca dejará de dar fruto. Por eso Yahshua dijo: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿De qué manera podemos permanecer en el Mesías? ¿De qué manera podemos permanecer en Yahshua? Creyendo en Él. ¿De qué manera podemos dejar que el Espíritu del Padre fluya en nosotros y sea como río de vida, creyendo en el Mesías? Por eso Yahshua dijo, Juan 15:16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Así como Él escogió a sus 12 antes de que estén en la tierra, así Él escogió a su novia. Y si Él te escogió, si Él te predestinó, lo hizo antes de que estés en el vientre de tu mamá.
te puso nombre, te puso propósito. Por eso, cuando el Mesías se presenta a sus discípulos, sus apóstoles, ellos muchos no entendían, sabían que era el Mesías, pero yo ya los conocía. Ya los conocía. Sabían quiénes eran. Porque ¿qué sigue diciendo? Yo los escogí, ustedes no me escogieron. Ustedes creen que ahora me van a seguir, sino que esto ya estaba predestinado. Todo esto estaba preparado para que ustedes sean mis discípulos. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? Para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. ¿Para qué fueron escogidos discípulos míos? ¿Para qué fueron llamados a ser apóstoles? Para que estén conmigo, dice Yahshua. Para que lleven fruto, para que sean pámpanos, para que sean esos racimos de uva maduros que estén sujetas a la vid, porque yo soy la vid verdadera. Y el que está conmigo va a ser bendecido, el que está conmigo va a recoger. Pero el que permanece en mí, dice el Mesías. ¿Y qué es permanecer en el Mesías? ¿Qué es permanecer en Yahshua? Creerle a Él. Para que lleven fruto, para que den fruto en ese pámpano, en esa vida que ustedes tienen. Y ese fruto permanezca, para que otros coman, para que otros vean. Por eso tenemos que entender por qué Él dijo, yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos, y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí dará fruto a través de la savia que fluye en la vid, que fluye en el pámpano, que es el Espíritu de mi Padre. Porque a través de la savia da vida al pámpano, nutre al pámpano, hace madurar al pámpano. Y esos son los frutos espirituales que Él dice. ¿Por qué? Porque los verdaderos discípulos, los verdaderos hijos e hijas, se miden a través de los frutos espirituales. Y la verdad es esa. El que no tiene los frutos del Espíritu de Santidad no es un pámpano, no es un racimo de uva que está sujeta a la vid. No es verdaderamente un discípulo del Mesías. Y si no es un verdadero discípulo del Mesías, no es una hija ni una hija de Yahweh. Por los frutos se conocerán. Por eso tenemos que entender que los frutos no vienen a través de lo que nosotros hagamos, sino es una relación con el Padre por medio de su Hijo a través de su Espíritu. De esa manera podemos ser árboles que demos frutos, podemos ser pámpanos que den frutos, y de esa manera pueden correr ríos de agua de vida en nuestro interior. Por eso Pablo dijo en Gálatas 5, anden y vivan en el Espíritu de Yahweh. Anden y vivan en el Espíritu del Padre. No anden en la carne, porque la carne ningún provecho hay. No hay unidad entre la carne y el Espíritu. No hay comunión entre la carne y el Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto de la carne es contienda, división, pelea, herejías, hechicería, homicidios, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Son los frutos de la carne. Pero los frutos del Espíritu es amor. No dice los frutos, dice el fruto. Amor. Sin amor, nada somos. El resumen de la Torá es el amor a Yahweh y al prójimo. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor, de nada sirve. ¿Qué amor? ¿Tu amor? ¿Mi amor? No, el amor del Padre. Porque para amar, primero tenemos que recibir su amor. Para perdonar, primero tenemos que recibir el perdón del Padre. Porque de eso se trata. No podemos dar nada sin antes recibir. Por eso Pablo entendía y dijo, amados hermanos, busquen tener el fruto del Espíritu, que es amor.
y del amor viene lo demás. Entonces, si vemos a alguien que no tiene amor, no tiene fruto del Espíritu. Si no tiene fruto del Espíritu, no tiene el Espíritu de santidad. Si no tiene Espíritu de santidad, no es discípulo del Mesías. Si no es discípulo del Mesías, no es una hija y una hija verdadera de Yahweh. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerá. Por eso es importante entender este mensaje. Porque Yahshua dijo: yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Mi Padre es el labrador, y el Espíritu de mi Padre es la savia que da vida a la vid y al pámpano. Por eso Él dijo: el que permanece en mí dará fruto, recogerá. Y Él dijo: el gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Yahweh sobre todas las cosas. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza, sabiendo que Él es el único, antes que nosotros, antes que nuestros seres queridos. Por eso la semana que viene voy a dar un mensaje que va a ser de gran bendición, donde el Padre me habló claramente. Y el mensaje se va a llamar Un corazón para Isaac. Y sé que el Padre va a hablar a tu vida y va a hablar a tu corazón. Porque ese mensaje es un mensaje muy fuerte que el Padre me habló y me reveló de la importancia de entender que Yahweh es único, uno, y no hay otro como Él. Él está en primer lugar antes que todos. Por eso Yahshua dijo: el gran mandamiento es que amen al Creador, amen a mi Padre, sobre todo. Y luego, amen a los demás. Ámense unos a otros. Anden en el Espíritu. Perdonen. ¿Y saben lo que menos hace el pueblo de Yahweh? Es eso. La mayoría anda en la carne. La mayoría anda en contiendas, en división, en chimento, murmuración, mentira, engaño. ¿Qué testimonio estamos dando? Si somos la luz del mundo, ¿qué testimonio estamos dando? Que siempre estamos hablando mal de los demás. Si andamos en la carne, no somos árboles que dan fruto espirituales. Si andamos en la carne, no somos pámpanos que dan fruto y su fruto permanece. Y esto es sencillo de medir. Si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a los hermanos que caen en pecado, hermanos que se equivocan, si no amamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, si no amamos aún a los que estando en la luz se van a las tinieblas, si no tenemos misericordia, si no oramos por el necesitado, por el enfermo, si no ponemos la oreja a alguien que está pasando un problema, ¿qué fruto tenemos? Y si no hay frutos espirituales, no somos discípulos del Mesías. El espíritu de santidad no está en nosotros, menos hijos e hijas de Yahweh. Y la verdad es la verdad. La verdad es clara. Por eso Él dijo: el que está conmigo, el que permanece en mí, va a dar fruto. Va a avanzar, va a ser bendecido, va a seguir adelante. Pero el que está conmigo va a hacer eso. Pero el que está en contra, el que no está sujeta, el pámpano que no está sujeto a la vid, que no está sujeto a la savia que le da vida para que crezca y madure, se va a secar, se va a marchitar, se va a pudrir. ¿Y qué va a hacer con ese pámpano? Será cortado y echado al fuego. ¿Qué es el fuego? La perdición. La perdición de las almas. Por eso tenemos que entender por qué el Mesías dijo: yo soy la vid verdadera.
Ustedes son los pámpanos, el labrador es mi Padre, y la savia es el Espíritu de mi Padre. Todo aquel que esté conmigo dará fruto, y su fruto permanecerá. Por eso Mateo 7 dice claramente, todo árbol bueno no puede dar fruto malo. Todo árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Por qué? Porque lo que somos, damos. Si nosotros no tenemos el amor del Padre a través de su Espíritu, no podemos fingir que amamos a los hermanos. No podemos fingir que amamos a la familia. No podemos fingir que amamos al ser humano. Porque hay algo que Satanás no puede copiar, que es el amor de Yahweh. El árbol bueno tendrá buen fruto. Y ese fruto es espiritual. El árbol malo dará mal fruto. Y ese fruto es carnal. Por eso tenemos que dejar que la palabra de Yahweh nos golpee, nos exhorte, nos corrija. Porque si todo este tiempo hemos sido pámpanos, que no estamos sujetos a la vid, pámpanos, que no estamos dando frutos espirituales sino carnales, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de entender por qué Yahshua decía, yo soy la vid verdadera. Porque hubo una vid falsa. Hubo un árbol que tenía un fruto, que era la vid, pero era una vid falsa. ¿Cuántos hoy están comiendo en esa vid falsa, que es el pecado, que es la maldad y la rebeldía delante del Creador? Pero vino el Mesías y dijo, yo soy la vid verdadera. El que esté conmigo, el que permanezca en la vid, dará fruto, será de bendición, será luz para los demás. Permanezcan en mí y yo en ustedes. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y esas son las palabras del Mesías. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Por eso mucha gente no entiende. Se piensa que los frutos espirituales vienen por congregar en la iglesia, leer la Biblia y orar una vez al día. ¿Es importante congregar? Sí. ¿Es importante orar? Sí. ¿Es importante leer la Biblia? Sí. Pero la relación con el Padre cada día por medio de su Hijo, a través de su Espíritu, es cuando nosotros comenzamos a tener frutos espirituales. A ser verdaderamente pámpanos que dan fruto. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. El que no está conmigo será sacado y echado al fuego. Y cuando habla de echado al fuego se está hablando de la segunda muerte, donde serán juzgadas las almas y luego serán echados al lago de fuego y azufre. Por eso Yahshua termina diciendo, y este es el mandamiento, que se amen unos a otros. Yo los elegí para que lleven fruto y su fruto permanezca. Y la única manera de dar fruto es a través del Espíritu de Yahweh. Es a través de la intimidad con el Padre por medio de su Hijo. Por eso Yahshua dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, pero ustedes tienen que permanecer en mí. Y nosotros tenemos que aprender cuál es la función de nuestro Padre, cuál es la función de nuestro Mesías, y cuál es la función del Espíritu de Santidad, y cuál es nuestra función. Entonces, que esta palabra te pueda exhortar, que esta palabra de Yahweh te pueda dar luz, entendimiento, claridad, de entender por qué Yahshua dijo, yo soy la vid verdadera. Debemos de comer de él cada día, y no de la vid falsa. Porque la vid falsa te va a engañar. La vid falsa te va a querer manipular, te va a llevar por el camino ancho.
te va a llevar por las tinieblas, por el pecado. Te va a llevar por los frutos de la carne. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esa es la vid falsa a la que Satanás ofrece desde el principio. Pero Yahshua dice, yo soy la vida verdadera, ustedes son los pámpanos. Mi Padre es el labrador, el que tiene autoridad absoluta, el que está viendo que la vid esté bien, que los pámpanos den fruto y que la savia fluya sobre la planta. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje, bendecimos su nombre. Y poder reflexionar y entender cuando el Mesías enseñaba y hablaba, yo soy la vid verdadera. Es tiempo que demos frutos. Es tiempo que dé fruto. Es tiempo que deje de ser un racimo, que seas un pámpano seco, un pámpano que no esté dando fruto. Llénate del Espíritu del Padre. Búscalo de corazón y lo hallarás. Búscalo por medio de su Hijo. Y a través del Espíritu de Santidad, Él va a empezar a obrar tu vida. Y el amor de Él va a fluir. Y vas a tener compasión por las almas. Vas a tener en sí misericordia por el necesitado. Vas a empezar a tener hambre por la palabra. Hambre por predicar la verdad. Por ser luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque esas son las señales que suceden cuando uno empieza a dar fruto. Y cuando uno empieza a dar fruto, cuando viene el amor, viene la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, cuando vienen esos frutos, tenemos la urgencia y la necesidad de predicar la verdad de Yahweh. No nos podemos callar, no nos podemos en sí hacer oídos sordos. ¿Por qué? Porque este mundo cada vez hay más tinieblas y más maldad. Y solo la luz y la verdad de Yahweh es la que puede destruir, disipar y anular las tinieblas. Por eso damos gracias al Padre por este mensaje. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guíe, que el Espíritu del Padre pueda dar fruto en tu vida y seas un pámpano que permanece en el Mesías, seas un árbol plantado junto a la corriente de agua de vida, que puedas ser un ser humano donde aguas de vida fluyan en tu interior. Porque así, la única manera es cuando empecemos a dar frutos espirituales. Y claramente ahí podremos decir, realmente somos verdaderos discípulos del Mesías. Somos hijos e hijas de Yahweh. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Buen reposo para todos desde México, Sonora. Damos gracias a Yahweh, abrazo grande, Ministerio La Senda Antigua, luz a las naciones. Estén orando, como siempre les digo, a través de las oraciones, son importantes, es a través de poder batallar contra el enemigo, ya que el enemigo siempre se levanta, quiere destruir este faro, que es un faro que está hoy prendido en las naciones. Por eso sus oraciones son muy importantes, porque a través de las oraciones podemos batallar en el reino de las tinieblas y salir bendecidos. Y también a través de las ofrendas, que a través de las ofrendas podemos suplir los gastos para poder seguir adelante en el ministerio. Así que Yahweh les bendiga, que tengan buen reposo. Nos veremos la próxima semana, si el Padre lo permite, con nuevos mensajes, con la escuela. Seguimos avanzando, seguimos adelante. Compartan los mensajes, es muy importante que compartan estos mensajes, porque de esa manera se puede extender el ministerio y van llegando testimonios, van llegando hermanos, hermanas, personas que dicen, mirá, estoy en este país, vi un video de usted, escuché un audio, me publicaron un estado, y siempre a través de lo que van compartiendo ustedes se puede extender aún más el ministerio a las naciones. Así que damos gracias a Yahweh, abrazo grande desde México, buen reposo para todos y nos vemos pronto. Bendiciones, shalom.